Carrino. Iván, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Perdón, buenas tardes. ¿Qué hace Maxi? Gracias, ¿Cómo anda, gracias gente? por sumarte al stream de Hora Play. Estamos streameando también con mi canal, Planeme Maxi Montenegro, mucha gente conectada. Gracias por sumarte, Iván. ¿Sabés qué se me ocurrió llamarte? En algún momento, porque vos saliste con la discusión esta de la libertad de cátedra, ¿no? En la UBA, y yo no sabía que tenés una cátedra o un curso sobre economía austríaca Sí. en la Universidad de Buenos Aires. Me interesó mucho el tema. Dije, lo voy a llamar. Sabes que dicho sea de paso, voy la semana que viene a la Universidad de Belgrano. ¿A quién tenés ahí atrás? A ver. Ahí está el cuadro al que hago referencia en el tweet. Ahí está A ver, Mises y Hayek. No se ve, lo tengo cortado, a pero ver, córrela ahí. ahí está. Mises hablando con Hayek. Esos son los dos economistas más Que los tenés, famosos de la Escuela Austríaca de Economía. que los Así tenés de que referencia. los tengo de referencia, ¿no? Pero bueno, ¿Y en lo la que digo UBA? en ¿Y el en la tweet, UBA? sí, lo que digo en el tweet es, a mí me encantan Mises y Hayek, pero yo reconozco que sobre todo en el caso de Mises, no es un autor que se estudie en ninguna universidad del planeta. O sea, a ver, o por lo menos que se estudie eh, como un capítulo aparte de la historia del pensamiento económico. Digamos, si haces un curso de historia del pensamiento económico, por ahí te mencionan quién fue Ludwig von Mises, que fue un economista importante en el debate contra la planificación centralizada de la economía. Bueno, Hayek obviamente lo mismo, pero bueno, digamos, es muy probable que seas un licenciado en economía en cualquier universidad, pública o privada de la Argentina, pero también me animo a decir pública o privada de otros países, y que no sepas quién es Mises. O sea, no es culpa de la UBA que no conozcas a algunos autores de la tradición más liberal de la economía, ¿no? No es el Es, mainstream, es decir, vos vas, exacto. para no decirla, porque por ahí Milei piensa que, no sé, que Columbia es keynesiana, digamos, ¿no? Que el Ujú. MIT es keynesiano porque estuvo Samuelson durante mucho tiempo, o Dorbush, o Stanley Fisher. Pero vas a Chicago y obviamente, ¿qué tenés ahí? Obviamente tenés a Friedman, el monetarismo, pero también tenés a Keynes en Chicago. Sí, seguramente. O sea, no conozco. Justamente Chicago es como la universidad más monetarista, sería, ¿no? Sí. La cuna del monetarismo, de la revolución de expectativas racionales. O sea, hubo grandes pensadores que vinieron a contestarle a Keynes en Sí. Chicago, ¿no? Ahora, seguramente estudiás quién es Keynes, porque es uno de los pensadores más importantes de la historia del pensamiento, más allá de que lo critiquemos o lo critiquen los profesores, o hoy en día pensemos en Keynes solamente cuando hay una crisis macroeconómica y en general no mucho más. O sea, bueno, pero bueno, hay ciertos pensadores que tienen mucha más importancia, por ejemplo Keynes, por ejemplo Friedman, por ejemplo Robert Lucas. Hayek es muy importante, la verdad que Hayek es un pensador muy citado, tiene algunos trabajos que son muy referenciados. Mira, la otra vez leía un artículo breve que investigaba cuántas de las conferencias de premios Nobel hacían referencia a otros autores. Y Ujú. Hayek es el segundo más citado. O sea, Ah, mira. tremendo. Lo que pasa es que, claro, Hayek es conocido por ser un economista de la escuela austríaca, pero también es muy conocido por algunas de sus preocupaciones más políticas, ¿no? Y eso, digamos, le dio una fama más por fuera de la economía. Pero en economía es, digo, su trabajo sobre el rol de los precios y la información y el conocimiento disperso. Lo que pasa es que está muy incorporado en el mainstream. Esa es otra cosa que también pasa. O sea, hay autores de la escuela austríaca que escribían en los años 1870, durante lo que llamó la revolución marginalista. Yo creo que esas ideas están incorporadas en los cursos de microeconomía, por ejemplo, ¿no? Cuando nos enseñan, qué sé yo, la curva de indiferencia, la restricción de presupuesto, la decisión óptima del consumidor. Está bien, Menger, que era fue el primer economista austríaco, no hablaba en ese lenguaje, pero estaba diciendo lo mismo. Había sentado las bases para que viniera otro y dijera, che, si yo en vez de decirlo en palabras pongo un gráfico, y otro vino y dijo, che, y yo lo pongo en funciones, y después la derivo. ¿Me entendés? Pero en el fondo están las ideas de Menger, que era alguien que hablaba en prosa y le metió algunos números, hizo algunas tablas, pero nunca se preocupó por hacer un gráfico mostrando la utilidad marginal decreciente, por decir. Entonces, nada, eso. La UBA en ese sentido creo que no es muy distinta de otras facultades, ¿no? Obviamente hay ideas estructuralistas, hay ideas keynesianas, pero bueno, otras universidades también tienen ideas keynesianas, intervencionistas, digamos.
No creo que sea una cosa específica de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que destacarías, digamos, si querés, de Hayek para aplicar a la Argentina, digamos? Bueno, digamos, la contribución fundamental de Hayek, es decir, el problema económico que enfrenta cualquier sociedad no es asignar recursos escasos a fines múltiples. O sea, claramente, bueno, eso es parte del tema, ¿no? Pero el tema es saber cuáles son esos recursos escasos y cuáles son los fines. Y en cuáles son los fines están las preferencias de las personas. Y nadie conoce las preferencias. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de descubrir esas preferencias y esos costos y esos recursos? Bueno, la propiedad privada y los mercados donde esa propiedad privada se intercambie. Cuando hay intercambio hay precios, pero esos Mm, precios reflejan preferencias, escaseces relativas de bienes. A ver, entonces, llevándolo a la actualidad, la necesidad de tener un sistema de precios libres, que mm, comunique bien la información, que me diga, bueno, para traerlo a la actualidad, ¿están muy caras las prepagas? Bueno, si están muy caras las prepagas, eso es un incentivo. Por un lado, para consumir menos prepaga, o sea, al consumidor le manda esa señal. Pero a cualquier empresario que esté dispuesto a crear cosas o a invertir en sectores, y le da un poco lo mismo en qué sector se mete, bueno, si es verdad que está muy cara la prepaga, por ahí el tipo diga, che, acá hay un negocio en hacer un sistema de seguro de salud, ¿no? Que mm. básicamente lo que es la medicina prepaga. Eh, son los precios los que van guiando. Y acá en Argentina lo que tuviste en los últimos años fue el rompimiento del sistema de precios. Cuando vos rompes el sistema de precios, generás desinversión en sectores que necesitan inversión, generás exceso de consumo, y eso se ve clarísimo en el caso de la energía. O sea, el sistema eléctrico, el sistema energético de Argentina, digamos, perdimos la soberanía energética. ¿Por qué? Porque controlamos todos los precios. Eso hizo que hubiera una especie de boom de demanda, un exceso de consumo respecto de lo que hubiera sido en otra circunstancia, pero por otro lado también una fuerte desinversión. Entonces cayó la producción de petróleo, cayó la producción de gas, Ahora, obviamente Iván, empezamos a importar, en fin, claro, eso. lo que te pregunto es, porque son discusiones que parecen totalmente superadas, digamos, en el mundo, ¿no? Yo la verdad que no he leído mucho específicamente a Hayek o a Mises. Eh, en algún momento, eh, por curiosidad, digamos, en parte de historia del pensamiento económico, he leído, digamos, las propuestas de ellos, he leído los debates, ¿no? Eh, de Hayek, fundamentalmente, ¿no? En su momento Okay. con Keynes. Pero claro, eran otras épocas, digamos. Uno piensa, ¿no? Estaban muy influidos también con toda la cuestión del comunismo, de, de después de la Guerra Fría, pero era otro mundo. Entonces, lo que te pregunto es, hoy uno dice el mainstream de la economía. Eh, Cuando se habla de los neoclásicos, que, que Milei dice, no, bueno, son igual que los zurdos, digamos, no entienden absolutamente nada. Estamos hablando del mainstream de la economía de los últimos 50 años, aún en el debate con las expectativas racionales, con Friedman y el monetarismo, digamos, hay ciertas cosas eh, bueno, que el mundo aplica, que son cosas, lo que vos decís, el tema de las señales de precios. ¿Y quién discute el tema de señales de precios? Eh, no sé, ¿quién discutiría que un Bueno, precio máximo te genera escasez o desabastecimiento? ¿Quién te discutiría, qué sé yo, que digamos que si vos pones un precio máximo y bueno, y generás desinversión en un sector? Pero después está el mundo real, ¿no? Y en el mundo real, por eso te pregunto, ¿cuáles serían las aplicaciones prácticas? ¿Qué es lo que nos serviría? Por ejemplo, eh, uno puede dar vuelta a la biblioteca y decir, bueno, el régimen de Tierra del Fuego, qué sé yo, tiene exenciones impositivas, queremos que sea todo así, que lo he sí, escuchado creo que el presidente o alguien en el gobierno decir eso.
por no decir que hay un lobby enorme atrás que financia campañas electorales y que mejor dejémoslo tranquilo, pero claramente nadie, ningún liberal, ningún libertario va a defender un régimen basado en protección arancelaria. Claro, no, desde ya. Y de imposición de impuestos al comercio exterior que hacen mucho más competitivo, no sé, la producción nacional para poder desarrollarla. Y sin embargo, eso existe. Y yo no veo que nadie lo esté cuestionando, digamos, agarrando los libros de Hayek en el gobierno. Bueno, algunos sí lo hacen, ¿no? Por ahí no están en el partido de gobierno, pero he escuchado a algunos diputados del PRO que son Sí, bastante enfáticos en sí. la cuestión de Tierra del Fuego. Pero bueno, yendo al tema escuela austríaca o economía convencional, mainstream, sí, claro, o sea, hay un montón de... En algún momento Milei y Caputo, los dos decían, estamos aplicando el manual ortodoxo. Sí. El manual ortodoxo no es algo propio de la escuela austríaca, ni tiene un padre en realidad, ni tiene un autor principal, ¿no? O sea, el manual ortodoxo es lo que se ha ido aprendiendo a lo largo de la historia y tiene componentes de todos lados, pero el manual ortodoxo es implementar en la política pública las enseñanzas de la economía como una ciencia de consensos profesionales. Y hay consensos profesionales, digamos, los que vos decías, lo que yo decía desde Hayek, pero bueno, che, los precios libres son mejores que los precios regulados. Casi siempre. Después vemos las excepciones. Por otro lado, un déficit fiscal no financiado de forma voluntaria va a traer como consecuencia la inflación, porque hay que emitir dinero. Y si emitimos dinero por mucho tiempo, bueno, eso genera eventualmente una suba de los precios. Bueno, si hay déficit fiscal y nadie te lo quiere financiar, probablemente tengas problemas de deuda. Entonces, mejor hacer un ajuste fiscal, mejor sincerar los precios. Una economía cerrada es peor que una economía abierta. En este sentido, algo el gobierno ha avanzado, más allá de que no tocó Tierra del Fuego, ¿no? Pero entiendo que se han bajado regulaciones desde la Secretaría de Comercio, que dirige Pablo Lavigne. Entiendo que han salido varias disposiciones ahí como para facilitar y que sea más fácil importar bienes. Pero eso no, por eso es la economía, esos son los economistas. Hay consensos en economía. Los que han estado en contra del consenso de los economistas en los últimos tiempos no han sido, no sé, los austríacos, los Milei, han sido los referentes económicos del kirchnerismo, ¿no? Y en ese sentido, Guzmán era una rara avis, porque de repente decía, ojo que hay restricciones de presupuesto, algo que a cualquier economista le va a parecer absolutamente razonable y normal, y el kirchnerismo estaba tan corrido hacia la izquierda que le terminaba diciendo que este era un neoliberal, que era un melconian, ¿no? Entonces, digo, venimos de ese escenario, de ese mundo, y bueno, digo, Sí, había que hasta pasar que al pero, extremo pero opuesto, digamos bueno, que tal vez no. después lo cambió por Massa, y a Massa le dejaron que haga un ajuste como sea, pues les explotaba todo, ¿no? Salvo liberar el tipo de cambio o producir una devaluación, ¿no? Fue el único precio que mantuvieron como ancla Totalmente, y tuvieron que pero devaluar después de las PASO, ¿no? sí, pero bueno, acordate que lo que hizo Massa, de alguna manera fue decir, necesito dólares, ¿qué hago? Y bueno, puso como $7 soja, dólar soja Sí, sí. 1, dólar soja 2. Y al final, ¿eso qué era? Era una forma de admitir que el tipo de cambio oficial era algo que no tenía sentido, que no tenía un correlato con la, Sí, con la sí, que ese realidad. precio máximo al tipo de cambio oficial te generaba que el Banco Central no tuviera un solo dólar. ¿Cómo ves? Hablando, yo creo que a mí me parece que las teorías cuando se llevan al extremo, incluso expectativas racionales, que es la verdad que una teoría muy refinada y muy modelizada, ¿no? Y muy citada y que se hizo mainstream, digamos, ¿no? Pero que es difícil también en la aplicación práctica. También es difícil en la aplicación práctica. Después, cuando van los hacedores de política económica, y bueno. Sí, pero hay algo aplicable de expectativas racionales al caso Sí. actual. Después, si querés, te lo Bueno. comento. No, pero por ejemplo, si vos llevas al extremo, yo lo escuché a Milei en Davos decir, por ejemplo, que defender los monopolios, diciendo que los monopolios, no sé si lo escuchaste.
Sí, bueno, Eh, estoy al tanto de esas ideas, sí, sí. sí, tengo Bueno, entendido que hay una nueva teoría también, obviamente, de la mínima intervención del Estado, incluso en el caso de los monopolios. sí, Y después lo pero tenés ahí a porque... Caputo saliendo a decir que le va a abrir una defensa a la competencia a las prepagas. Sí, Obviamente, digo, entonces, si vos bueno, llevas al extremo la teoría, quedás en ridículo después con la realidad. bueno, ayer Milei decía que en el gabinete, ¿no? Lo escucharon con Sí. Fantino, decía que había talibanes, halcones y palomas. Entonces Ah, sería el talibán contra el halcón, sería. Claro, porque el mundo como se maneja es con una oficina de defensa de la competencia que existe en todos los países. sí, Pero quiero, para mí toda la película, ¿qué hizo el gobierno anterior con defensa de la competencia? No sé, la ponía para cualquier cosa. total. Entonces, el vaso de agua costaba 20 pesos. No, 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 defensa de la competencia, precio máximo, 5 pesos. Bueno, eso es un mal uso de defensa de la competencia. En los cursos de economía, que tenés, ¿cómo se llama esta materia? Organización industrial, aparece una serie de cuestiones matemáticas difíciles para decir, bueno, este mercado es competitivo o no es competitivo. O sea, de alguna manera tenés que probar la acusación de colusión, ¿no? Es decir, oligopolios arreglados. Entonces, y eso no es fácil. No es que porque ahora las prepagas subió mucho, debe haber colusión. No es así. Hay que ir a un proceso, hay que analizarlo, etc. Y eso es lo que hacen las oficinas de defensa de la competencia más serias del mundo. Que en muchos casos dicen, no, no me meto. No, no, no. Es verdad que acá hay 4 jugadores nada más, pero no me meto porque no se están poniendo de acuerdo, porque cierta competencia funciona y listo. Entonces, digo, tampoco es todo tiene que ir a defensa de la competencia. Pero Ahora, discúlpame, claro, las sí, investigaciones serias, pues se abre también, además de defensa de competencia, un proceso judicial. Acá se hizo con el tema de las cementeras en su momento. Se hacen escuchas telefónicas, intervenciones, obviamente todo con autorización judicial. Creo que hay algunas potestades que tienen los investigadores o los directores de defensa de competencia que pueden actuar para probar los mecanismos de colusión. Se reunieron sí. en tal lado, conversaron telefónicamente, hicieron un Ahora, acuerdo. Sí. ahora, en el caso de las prepagas, digo, y es solo para poner un ejemplo, porque te quiero contar algo más que tiene que ver más con la escuela austríaca y por qué Milei dice lo que dice, ¿no? Entonces, en el caso de las prepagas, en 4 años cayó 37,6% más o menos el gasto en prepagas. Esto está medido por el INDEC. ¿Todo por qué? Porque el gobierno se puso a regular, le dijo, ustedes cada aumento de precio me van a consultar a mí y yo se los voy a aprobar. ¿Y qué aprobaban? Todos aumentos por debajo de la inflación. Entonces, eso no es gratis, vos le estás reventando la rentabilidad a un sector. ¿Qué sector sobrevive cobrando 37% menos de lo que cobraba 4 años atrás? Digo, lo vas a meter en un problema financiero. Ahora la recuperación en términos reales, según mis cálculos, lo miré, es la misma serie, 21%. Digo, para recuperar el 37 tendrían que subir 60 en términos reales. Hasta ahora, entonces, para mí no hay suficientes datos para que vos, yo, que además tampoco conocemos los pormenores, digamos, hay colusión. Bueno, habrá que hacer un proceso, yo qué sé, lleva tiempo. Ahora, yo a primera vista veo eso y digo, acá lo que hay es, mataste a un sector con precio máximo y ahora está intentando recuperar porque lo liberaste, porque dijiste, che, tienen libertad para actuar. Bueno, yo de ahí no voy a concluir rápidamente que hay colusión, que hay monopolio, no, me parece que no. Ahora, Milei cuando dice los monopolios están bien, bueno, porque, como yo te decía, claro, en el mundo real está la Comisión de Defensa de la Competencia, pero hay autores de la Escuela Austríaca de Economía, sobre todo, yo ahí conozco, ahí la crítica me parece que viene de ese lado y no conozco por otro lado que haya otra parecida. Es decir, nos hemos equivocado en qué es la competencia. En los cursos de microeconomía se enseña, la competencia es cuando hay productos homogéneos, cuando no hay marketing, los precios deben ser iguales entre los productos, hay muchos vendedores y muchos compradores. Entonces, claro, cumplir esos requisitos en la realidad se vuelve imposible. Entonces es como que le han quitado el verdadero sentido a qué es la competencia. Entonces, para resumir, porque es un lío, digamos, hay mucho de debate profundo ahí, pero para resumir la cosa, lo que dicen los de la escuela austríaca es, competencia es cuando no hay un impedimento legal para ponerte a competir. Por ejemplo, en Uber versus taxi, en un momento no había competencia, porque el gobierno decía, vos no podés ejercer este negocio. Este negocio es exclusivo para los taxis. Eso era un monopolio legal. Ahora,
Si no existe esa restricción legal, ya vamos a considerar que hay competencia. Entonces, bueno, te imaginas que el debate es interesante, está hasta fuera de la economía, porque es una discusión sobre qué es la competencia y qué Sí, no. sí, y en una economía, obviamente, en una economía totalmente abierta, ¿no? Donde no haya Sí, barreras a la abierta. entrada. Pero además es como que yo digo, Donde yo, pueda Iván venir, Carril, no ponele, puedo competir pero contra una donde cadena de pueda venir, televisión. sí, Pero porque no tengo plata. Bueno, pero eso no es un problema para claro. la escuela austríaca. Eso no es una barrera de Sí, entrada. La barrera de entrada, la única que importa es la del gobierno. Después, si por no tenés ejemplo, plata, bueno, sin problema. ayer hablamos con un productor de temas eléctricos, aparato eléctrico, luminaria. Parece que una pyme de 25 empleados que exporta incluso a México, a otros mercados, porque hace luminarias con cierta tecnología que es muy innovadora, tiene sello de calidad mundial, digamos. Parece que es líder desde el punto de vista tecnológico, incluso ha patentado un par de inventos que los venden en el mundo y demás, ¿no? Pero el aluminio le cuesta, ¿cuál era el dato que le daban? 4 veces más que es lo que sale en la Unión Europea o 5 veces más de lo que sale en China, el aluminio. Entonces, bueno, yo decía, claro, ¿quién va a venir a cuestionar acá y ponerse una planta de aluminio al lado de la Aluar en Madrid? Y nadie, porque no hay una barrera natural a la entrada que es. Pero bueno, podés comenzar bajando totalmente los aranceles, ¿no? Claro. En ese caso y ponerlo a competir, digamos, y que el tipo pueda acceder al aluminio y no pagar 5 veces más caro el aluminio. Lo mismo podemos decir con la chapa, lo mismo podemos decir con muchos insumos de uso difundido que en la Argentina tienen mercados muy, muy concentrados. Pero bueno, es una discusión interesante. Claudio, Martín, ¿se quieren sumar, digamos, con... Sí, Dale primero, Martín. a Iván le quería preguntar respecto de, creo que los autores de los que empezaste hablando son más filosóficos, ¿no? Que microeconomistas o macroeconomistas, ¿no? Y desde ese punto de vista, una de las mayores consignas de hoy a la posición sobre el gobierno de Milei es que es deshumanizante, que, que hace apología de la crueldad y un montón de estas cosas. ¿Vos creés que hay alguna interpretación posible aún dentro del mindset de la oposición a Milei que, digamos, que está anclada en estos autores, en que, en definitiva, provenga de Mises y Hayek esa crueldad que ven en la ideología de Milei? Bueno, lo que pasa es que hay un sector, digamos, por decirlo, del centro a la izquierda, desde la centroizquierda hasta la más izquierda, para los cuales siempre Hayek fue una mala palabra, pero Milton Friedman también fue una mala palabra. ¿Qué te quiero decir? Los economistas ortodoxos terminan siendo mala palabra para cierto sector de la izquierda, porque básicamente el mensaje que viene a decirle el economista ortodoxo, ya no austríaco, a la política es: estimada política, hay restricciones, no se puede todo. Usted no puede subir el salario ignorando la productividad, usted no puede bajar los precios ignorando las consecuencias que eso tiene. Entonces, por eso en algún momento alguno habló de la economía como la ciencia lúgubre, ¿no? O había un debate ahí entre Thomas Malthus y un tal Carlyle, ¿no? Y Carlyle dice, bueno, esta es la ciencia lúgubre, porque Malthus venía a darle malas noticias. Los economistas serios, desde mi punto de vista, tienen el rol de dar las malas noticias. Ahora, ¿es porque están despreocupados por la gente? Yo diría que no. Yo diría que un plan de ajuste económico, de austeridad fiscal, de baja de la inflación, de sinceramiento de precios, no es porque queremos la crueldad y que al país le vaya mal y que la gente venda menos y que los asalariados cobren poca plata. Digo, en el fondo hay una visión de que la economía, para que funcione mejor, tiene que atravesar estos ajustes porque la economía llegó a esta situación por malas políticas previas, pero que pasado el mal trago vas a una economía que funcione mejor. Y esa economía que funcione mejor tiene como resultado crecimiento, estabilidad, mayor nivel de empleo y mejores salarios. Entonces, no hay una desconexión con la gente, hay una preocupación porque la gente mejore. Lo que pasa es que el camino es distinto al que propone alguien que está mirando el corto plazo, o un intervencionista, o un populista de izquierda,
que cree que todo se resuelve redistribuyendo. No, el economista ortodoxo, algunos ahí de la escuela austríaca también te lo van a decir, y creo que el espíritu del gobierno es este, o sea, nosotros queremos que al país le vaya mejor, pero a corto plazo tenemos que tomar decisiones que sí, que van a generar costos, ¿no? Me parece inevitable, y creo que a cualquiera le Iván, hubiera pasado. Sí. Iván, te pregunto, vos sos profesor de la UBA, Ujú. y en este contexto que vos estás comentando, ¿estás a favor o qué pensás del ajuste que están haciendo sobre justamente el presupuesto de la UBA, que es enorme y vos lo debés vivir ahí en carne propia? Sí, sí, se ve el ajuste. Bueno, me voy a sumar a las palabras de Pablo Garchunov, ¿no? Para no quedar como un neoliberal Un de zurdo derecha, más, un zurdo más. despreocupado, claro. No, pues Pablo Garchunov dijo, che, acabo de firmar el petitorio de la UBA, estoy a favor digamos, empatizaba con la situación de todos los que trabajan en la facultad, pero dice, tal vez sea hora de pensar en el arancelamiento o un sistema en donde algunos que tienen paguen y los que no tienen no paguen. Entonces, sí, hay un ajuste en la UBA, como hay un ajuste en un montón de partidas del gasto del gobierno nacional. Y bueno, y eso pone sobre la mesa un montón de alternativas. Una de las alternativas es, bueno, vamos a ir al paro y bueno, está bien, y es legítima. Pero Otra vos tal como vez profesor digamos, ¿estás de acuerdo con que haya un ajuste de esta magnitud en la UBA? No sé, vos lo vivís adentro, por eso te pregunto. lo que pasa es que yo creo en la austeridad fiscal. Y la austeridad fiscal obliga a tomar decisiones en donde alguien paga los platos rotos. En este caso puede ser un profesor de la Universidad de Buenos Aires. En mi caso particular, bueno, no vivo de eso. Si viviera de eso estaría preocupado o más preocupado y buscando otra cosa. Sí, claramente, no me quedaría otra alternativa. Pero bueno, sí, digamos, no me opongo a la política de austeridad fiscal. Le toca a la UBA. ¿A qué otros le puede tocar? Y qué sé yo, le puede tocar a la asignación universal por hijo. Bueno, no sé, hay que elegir, ¿viste? ¿Qué es mejor? Puede tocar a insumos de salud Bueno, para los hospitales públicos. vos, Bueno, pero hay que acá elegir. estás hablando de la educación, así como antes hablábamos de las prepagas y la salud, acá estás hablando de la UBA y el derecho a estudiar, digamos, ¿no? Sí, Porque a la la UBA lo que educación garantiza es, universitaria, justamente vos a la hablabas de educación la universitaria, barrera que pone el Estado, la barrera que pone el Estado frente a otras cosas, acá si el Estado, digamos, mantiene a la UBA con bueno, mira, gratuidad, y bueno, yo estudié, permite que mucha gente acceda a estudiar. yo hice un curso de posgrado, que está bien que no es lo mismo, pero entiendo que en algunas... Hice un curso de posgrado en España, que lo pagué en una universidad pública, porque todo el sistema universitario es público allá. Por eso no sé específicamente cómo se maneja. Yo sé que ahí en Europa hay algunos países en donde las universidades son públicas, pero no son gratuitas. ¿Qué es lo que pasa en Chile? O lo que pasa, no sé en Brasil, pero sé que en Chile hay universidades del Estado, pero que no por eso son gratuitas. Bueno, yo sé que esto no es simpático comentarlo, pero bueno, tal vez tenemos que ir a pensar en esos esquemas, que la universidad sea estatal, que le garantice la educación a aquellos que no tienen medios, que garantice una educación universitaria, pero no para todos. O sea, realmente estamos en un sistema que subsidia a personas que no necesitan ese subsidio. Eso ocurre en la Universidad de Buenos Aires. Estamos hablando de una excelente universidad. Entonces, los chicos que tienen medios van a elegir una excelente universidad que encima no les cobra por ir. Bueno, va a pasar eso, es normal, nadie tiene la culpa, pero el Mira, Iván, sistema está subsidiando personas con medios, ¿sí? Mira, Iván, yo fui a la UBA, ahí a Ciencias Económicas. Creo que hay toda una discusión ahora que es de redes ridícula, ¿no? La cueva de los zurdos, todo No, marxista, toda una cosa. De hecho, vos estás mostrando que la UBA es tan abierta que tiene una cátedra de que yo no es sabía. buena, hay educación de calidad, o sea, no es discutible Pero esto, por lo menos en además de económicas, por eso no conozco. todos los profesores que después fueron a la Ditela, a San Andrés, a las universidades privadas, salieron de la UBA.
o han dictado o han tenido cátedras en la UBA y después, bueno, les pagan más. Ahora están en esas universidades que es para un segmento de clase media acomodada que tiene que gastar 400.000, 500.000, 600.000, 800.000 pesos mensuales en la formación, ¿no? Pero los profesores en sí y de distintas ideologías estuvieron en la UBA. O se han formado en la UBA, o han dado cursos, han tenido cátedras en la UBA. Lo mismo digo de otras universidades privadas más antiguas, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Belgrano. Y creo que hay todo un discurso ridículo respecto a discusiones que atrasan 30 años, 40 años, ¿no? Pensar también que yo soy ahí muy defensor de la libertad de cátedra, también de las universidades privadas. Me parece ridículo que se metan con tal o cual profesor de la Universidad de Belgrano. No lo puedo creer. Sí. Porque supuestamente, bueno, además de lo que vos decís, que Hayek, que Mises, que Rothbard son marginales en el mainstream de la academia norteamericana, que es el centro de la academia en economía mundial, por la cantidad de premios Nobel, ¿no? Por avance de la ciencia. Yo personalmente hace rato que creo que la UBA tiene que tener algún mecanismo más inteligente de retribución por parte de los graduados de lo que dieron. Ahora se ha resuelto parte de ese programa, de ese tema, porque antes los que iban a la UBA ahora van a, no sé, a la ITELA o a la San Andrés, ¿no? De muy alto poder adquisitivo, que van a esas universidades. Ahora la graduación, que podía ser que si el graduado pagaba impuestos a las ganancias, bueno, haga algún tipo de sistema de repago a la universidad pública o al fisco posterior a la graduación, y que eso vaya a un fondo específico de becas para alumnos de menores recursos, ¿no? Porque también en la UBA existe que siempre la tasa de graduación es más alta según los niveles socioeconómicos. Entonces, pero eso está en Uruguay, creo que lo he impulsado en el Frente Amplio en su momento, es decir, los sectores de izquierda de Uruguay han... A ver, lo que pasa es que también hay una cuestión. Uno va a Partimos de la siguiente base. No hay plata. Yo creo que ahí tenemos que estar de acuerdo. No hay plata, ¿por qué? Porque hay déficit y ese déficit generó altísimo nivel de inflación y una crisis de deuda. Argentina tiene un riesgo país que, a pesar de que está bajando, sigue siendo altísimo. Entonces, es verdad que no hay plata. Entonces hay que recortar o subir impuestos. Bueno, alguno incluso se subió, ¿no? Se subió el impuesto país, ahora se va a un proyecto para ganancias. O sea, no es que tampoco el gobierno no es pragmático en ese sentido. Hay pragmatismo por ahí. Ahora, ¿dónde bajás? Bueno, la verdad que donde hay consenso, donde siempre hubo consenso en los últimos años para bajar gastos fue en tarifas de servicios públicos, o sea, en subsidios a los servicios públicos. Bueno, eso está justamente ahora, este mes, empezaron a aparecer aumentos en gas y en luz, creo que va a impactar ahora en abril. Y otro lado, ¿dónde bajás? O sea, no hay tanto para recortar. No, está bien, te lo pregunto conceptualmente. Yo creo que, por ejemplo, llevar a cero la obra pública es insostenible. Cuando se empiece a matar gente en la ruta o no, tengas, claro, no sé, en las provincias que se te cayeron los puentes con un temporal o lo que fuera, y no podés financiarlo en el corto plazo con obra privada, va a haber, es decir, yo entiendo que hayan llevado a cero porque necesitan hoy mostrar los números fiscales, el ancla real de este plan económico. Pero yo decía, bueno, hay algunos que lo justifican conceptualmente, eso es lo que bueno, planteaba. La justificación sería, claro, hay obras que sí tienen capacidad de repago porque podés cobrar un peaje, se me ocurren rutas o puentes. Entonces, bueno, hay que esperar que el sector privado tome esas iniciativas. Me parece que hay un montón también de espacio para que la Argentina crezca. Digamos, hay un montón de... O sea, Argentina es muy porteñocéntrica, ¿no? Y hay mucho potencial para desarrollarse en provincias, en ciudades que están en provincias. O sea, digamos, si este país tiene futuro, si de repente los inversores del mundo dicen, acá hay un país que va a existir y va a ser fuerte e importante en los próximos 10, 20, 30 años, y eso no va a abortarse, ese camino no se va a cortar, porque acá hay un camino virtuoso y esto va a andar bien, van a traer los capitales para inversiones de largo plazo, que son las de infraestructura, que se recuperan a largo, ¿no? Entonces, digamos, ahí viene la idea de que
No creo que el gobierno de Milei, ni en la cabeza de Milei esté que no haya más puentes en Argentina, que no haya más alcantarilla, que no haya más caminos. No, que haya, pero que se hagan principalmente a través del sector privado, ¿no? Siempre trae el ejemplo de Chile, la verdad que no estudié tampoco el caso ese. Por otro lado, no sé, denunciás a las prepagas, tenés un cepo que muestra una heterodoxia importante, digamos, pues no liberás uno de los precios fundamentales de esta economía, y está bien que no lo liberen, porque primero tenés que mostrar algunas anclas, pero me parece que se juega mucho, y cuando hablamos de la obra pública, quieren hacer la base ahora ahí en Ushuaia. Sí. ¿Es aquí en la base del sector privado? No. Sí, No, también hablaban de comprar 20 F-16, bueno. No, Sí, está bien. ¿Y eso qué es? eso es bien público. Ahí no aplica la crítica de la escuela austríaca, parece, pero bueno. Sí, claro, contradicciones hay, las tiene, más vale, sí. Está bien. Sí. Iván, gracias. Un gusto. Siempre, aparte, Iván, con sus ideas, no sé si llamarlas libertarias o austríacas, Un poco. pero siempre muy abierto. Y yo, por lo menos, eso es algo típico de los liberales a los Friedman, ¿no? Digamos que discuten, que hablan. Gracias, Iván. Bueno, a ustedes, muchas gracias, Maxi. Chao, chao a todos. Que anden Chao, bien. chao.